Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Hola, soy DJ Fer Fuenmayor. Tengo algo que te va a gustar mucho, mucho, de Playlist. ¿Pero qué es Playlist? Una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros y una corneta, speaker o bocina. Y el DJ serás tú, sin límites, sin costos adicionales. Ya lo puedes rentar y tener mis mejores presentaciones en tu próxima fiesta. Simple, prende la fiesta. Regresamos con Agárrate. Recuerda que hasta el 20 de diciembre CAEXPOR va a enviar cargas tanto a Venezuela como a Panamá de forma marítima. Así que todavía tienes unos días, hoy es 11, tienes unos días todavía para comprar esas cositas que tanto necesita nuestra familia en Panamá y en Venezuela y nuestros amigos. Pero no tienes que vivir aquí en Miami para utilizar los extraordinarios servicios de CAEXPOR. Visita la página web de CAEXPOR, que es www.caexpor.net. Ahí abres un casillero virtual, haces tus compras online, las envías a CAEXPOR y ellos van a empacar y enviar tanto a Venezuela como a Panamá de forma marítima, ya sabes, hasta el 20 de diciembre. Esa carguita llegará en enero, pero llega. Bueno, vamos a conversar ahora de todas estas cosas que no se saben por qué están pasando, que nos tienen llenos de dudas. Hay muchísima angustia entre los venezolanos por todo lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días y lo que puede ocurrir de aquí a enero. Orlando Viera Blanco, que es politólogo, abogado, nos acompaña el día de hoy aquí en el estudio. Gracias, Orlando. Gracias a ti por la invitación, ya te extrañaba. Sí, es verdad, nos extrañábamos. Bueno, Orlando, acabamos de escuchar la exposición que hizo Patricia Bettencourt. Ella está muy cercana al Europarlamento y ella no expresa mucho en el programa de lo que realmente ella siente y de las preocupaciones que tiene acerca de lo que podría ocurrir con esta propuesta que se ha hecho, que ha hecho el Consejo Europeo ayer, de hacer una especie como de tanteo para después ir a un diálogo, ¿no? Porque ella dice que hay que participar de eso, que es distinto el Consejo Europeo a dialogar en República Dominicana, ¿sabes? Tapado y con unas agendas ocultas. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, primero te quiero poner en precedente de algo que de pronto me autoriza para responderte, porque no sé si sabes que recientemente Almagro me acreditó para la creación de un comité bilateral permanente entre el Parlamento Europeo y la OEA. Esto me permitió incluso tener un derecho de palabra ante el Parlamento Europeo hace menos de un mes. Y ciertamente, cuando tú vas al Parlamento Europeo o a la Comisión Europea, tú ves una posición de mucha prudencia de parte de los eurodiputados, de parte de los miembros de la Comisión Europea, con respecto a la situación de Venezuela en algunos temas que les resultan muy álgidos, ¿no? Por ejemplo, Patricia cerraba el segmento contigo hablando de la responsabilidad de proteger. Yo fui a promover la responsabilidad de proteger del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que es la injerencia legítima, que es la intervención forzosa por razones humanitarias, y que además fue muy promovida por Kofi Annan en el 2005, ciertamente. Pero cuando tú tratas de alguna manera, convencer al Parlamento Europeo sobre estos temas, demuestran mucha resistencia, porque tratar de superar el tabú del intervencionismo o el tabú de la soberanía sigue siendo un tema muy eurocentrista. Yendo ya directamente a tu pregunta, cuando el Parlamento Europeo, tú hablas de diálogo, o no uno, sino ellos proponen un diálogo, ciertamente para ellos es importante agotar todas las instancias que supone la política por excelencia. Y la política por excelencia, siendo que el próximo paso podrían ser hechos de violencia, es esas aproximaciones de diálogo. Ahora, un diálogo, obviamente yo creo que incluso ellos saben
o por lo menos los que han estado al tanto de Venezuela, que un diálogo no va a resolver las cosas porque ellos no se van a ir por diálogo. Y ahí en Venezuela yo considero, bueno, que las cosas no se van a resolver si no se cambia el sistema de gobierno. Es un paso diplomático que hay que dar, como tú dices, pero cuando tú le hablas de diálogo al venezolano, que ya ha visto, tiene la historia de diálogo ya vista, sí, que es el oxígeno del régimen, entonces ya no quieren saber nada de eso, ¿no? Bueno, la verdad es que a estas alturas del partido, perdóname un poco el yoísmo, lo he expresado, siendo que yo estuve en la agenda de agotamiento de tanto las vías electorales, pacíficas, democráticas, tú has sido muy etcétera, muy electorero. Muy en esto. Claro, uno llega a la conclusión de que, agotado todos los esfuerzos y todas las aproximaciones, aquí no hay salida ni dialogada, ni negociada, ni pactada, ni transaccional, ni nada que se le parezca. Porque ciertamente estamos en un gobierno que, por cierto, responde a cualquier tipo de aproximación de diálogo con unos aviones rusos, con una ocupación militar prácticamente, digamos, a toda trocha, sin que medie ningún tipo de autorización de nadie. Porque ese tema es muy importante, vamos a ver el trabajo que La Voz de América ha hecho sobre esta presencia de aviones. Yo he hablado, por cierto, Orlando, es mi fuente original, la fuente militar, y he hablado con algunos militares de la Fuerza Aérea venezolana, de los serios, no de los chavistas, y dicen que, bueno, que en cualquier ocasión todos conocen exactamente cómo están diseñados estos aviones, la capacidad que tienen, la potencia que tienen, o sea, son unos aviones de guerra, y todos dicen que para cualquier militar que sepa exactamente el funcionamiento de estos aviones rusos que llegaron a Venezuela, entiende que esto es un llamado a la guerra. O sea, que esto no es ni para exhibición, que no son aviones que se movilizan, porque movilizarlos cuesta muchísimo dinero, no se movilizan ¿sabes? Como por un encuentro de dos países que son amigos, que esto es simplemente una muestra aquí de lo que tenemos. Aquí tenemos esto y vamos a la guerra. Vamos, de todas maneras, a ver el resumen que hace La Voz de América sobre el tema. Estados Unidos reaccionó de inmediato a la llegada de 2 bombarderos rusos a tan solo 2.200 kilómetros de territorio estadounidense, en Venezuela. El Departamento de Estado y el Pentágono lo calificaron como un acto de 2 gobiernos corruptos que derrochan fondos públicos, pero para el senador republicano Marco Rubio significa una amenaza para la seguridad y los intereses de Estados Unidos. Rubio, que ha insistido a la Casa Blanca que agrega a la nación sudamericana a la lista de países patrocinadores del terrorismo, también se preguntó: en lugar de enviar bombarderos, ¿por qué Putin no envía comida y medicina para el sufrido pueblo de Venezuela? Según el experto en seguridad nacional, Mark Sinakovsky, el hecho envía 2 mensajes a la Casa Blanca. Volar estos 2 aviones en el patio trasero de Estados Unidos es una señal directa a Washington de que la Federación Rusa continúa atacando y socavando el interés de Estados Unidos, y una señal directa a Trump después de que canceló su reunión con Putin. También lo analiza como una consecuencia inmediata de la reciente visita del presidente Nicolás Maduro a Rusia. Este es el tercer caso en que los bombarderos rusos viajan a Venezuela. Esos bombarderos son un mensaje político y militar de que Rusia continuará apoyando a Venezuela, a pesar de la creciente presión de Estados Unidos contra Venezuela. Moscú y Caracas han calificado como irrespetuosa la respuesta de Estados Unidos, y desde Caracas incluso el canciller Jorge Arreaza le ha puesto un precio al movimiento militar, diciendo que, y citamos, si quieren cooperar, levanten sus sanciones contra Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Bueno, con eso se demuestra además cómo les molestan las sanciones. Bueno, y se demuestra además que la manera y el estilo de actuar, guapos y apoyados, es un desafío, es un reto. Le están diciendo, levanten las sanciones o esto es lo que estamos haciendo. Yo creo que es una situación sumamente delicada. Obviamente la diplomacia tiene que ser muy prudente. Estados Unidos ha respondido de una manera por lo pronto mesurada. Ha dicho que esto no es más que expresión de la corrupción de gobierno celestino, pero geopolíticamente hablando es muy grave porque no son, como dijiste ahora, aviones ambulancias. Son aviones de artillería pesada, nuclear,
que podrían estar reeditando el guión del 62 de la crisis de octubre, de Khrushchev, de Kennedy, de Castro. Y bueno, los venezolanos vamos a estar muy atentos a cuál va a ser la reacción de la primera potencia del continente, que es Estados Unidos, que debe estar en este instante evaluando muy de cerca qué se está instalando en el país. Sí, fíjate que a mí me llamó mucho la atención, no podemos poner el video porque YouTube no lo permite, porque es un canal de televisión, el canal de televisión ruso, RT, que a mí me llamó mucho la atención y yo soy periodista y lo que hago es analizar el mensaje, ¿no? La periodista, bueno, describiendo el aterrizaje, primero estaba como en la pista cuando aterrizaron esos aviones, ¿no? Describiendo la potencia de los aviones, describiendo la capacidad operativa, hablando específicamente del tiempo que se habían tomado desde Rusia a Venezuela directamente, porque tienen una capacidad de vuelo pues, que se los permite. Hablando de lo que de la fortaleza, o sea, de la fuerza militar, del poderío militar que significan los aviones. ¿Tú crees que si estratégicamente se va a hacer una operación militar de defensa o de ataque, se van a mostrar las armas que se tienen al enemigo, por ejemplo? Es demasiado obvio todo. Cuando llegaron los barcos iraníes a Venezuela, el comandante del barco iraní contando todo lo que traía ese barco allá adentro, lo que podían hacer con las armas que tenía el barco, que venían otros más atrás, que estamos listos, ¿listos para qué? Claro, yo ciertamente de temas militares entiendo poco, pero obviamente no han llevado estos equipos y estos aviones para, digamos, matar mosquitos, ¿no? Creo que, estoy de acuerdo contigo, creo que sugiere que aquí hay una suerte de persuasión, una suerte, digamos, de exhibir mucho más allá de lo que realmente pueden representar este poderío con un efecto propagandístico. Claro, Bueno, es propaganda. Ajá, aquí estamos, tenemos el apoyo de la Unión Soviética, estamos blindados, estamos atrincherados. Y me llama mucho la atención el tono, creo que un poco inexperto de Arriaza, que dice: levante las sanciones o ya verán. Pero la amenaza de guerra, o sea, vamos a la guerra si no nos levantan. Aquí tenemos este avioncito y ustedes levanten las sanciones. En ese sentido, obviamente, te repito, ya a estas horas, la sala situacional del Pentágono y la Casa Blanca deben tener una información muy detallada, qué es lo que realmente representa esto desde el punto de vista de riesgo, de peligrosidad. Y de pronto es lo que has mencionado, de pronto no es más que una suerte de propaganda para tratar de frustrar una vez más todas esas animosidades que se han venido entretejiendo a lo largo de todos estos meses sobre una posible intervención forzosa en Venezuela. Que por cierto, yo creo que ninguno de esos aviones, a fin de cuentas, ni esto que están demostrando, podrían resistir en un momento dado una intervención que decida de Estados Unidos, producto de una peligrosidad real. Ahora, si una cosa afecta a Estados Unidos es que haya una base militar rusa en Venezuela, por la posición geográfica de Venezuela. Y ya les dieron incluso el espacio. Hay ya zonas que eran destinadas a aviones venezolanos, bases aéreas que se las van a destinar a los aviones rusos. De manera que eso es una base militar rusa en Venezuela. Eso es una base militar en una zona estratégicamente peligrosa para Estados Unidos. Sin duda, pero también habría que recordar un poco que Venezuela, producto de esta crisis, perdió prácticamente la operatividad de sus equipos militares. Claro, pero eso es otra cosa que debería afectar a los militares venezolanos. O sea, sentir la vergüenza de que tuvieron que traer unos aviones de otro lado cuando Venezuela ha producido, no te digo para tener ese avión. Supuestamente para defenderlo. Para defender a los militares que están allá. Así porque además es que el avión vino con los militares adentro, con los operadores adentro. Claro. Entonces yo creo que el efecto que produce es un efecto lo interno de tratar de neutralizar esas expectativas que se han creado que ha creado la población en torno a una injerencia forzosa, a una ocupación forzosa y a lo externo, lo has dicho bien, es una provocación que, bueno, que ya no solamente Estados Unidos,
Bueno, Colombia. ¿Qué tiene que decir Colombia a esta, digamos, presencia militar, foránea? Tan cerquitica. Tan cerca y al lado de ellos. Así es. Vamos a ir a un corte, al regreso seguimos conversando con Orlando Viera Blanco. Primero quiero recomendarte las hallacas y el pan de jamón de La Pradera porque son buenísimos. Ya llegó la época de las hallacas, la época del pan de jamón, así que en La Pradera puedes hacer tu pedido tanto para el 24 como para el 31. Hazlo con tiempo porque esa gente se le acaban esas hallacas y ese pan de jamón muy rápido. Además tienen siempre esos quesos que nos gustan tanto los venezolanos, el queso de mano, el queso telita, el guayanés, el queso del fin de semana que es tan delicioso, los pequeños, las cachapas, todas esas cosas que podemos comer en Navidad. En enero viene la dieta. Vamos a un corte, al regreso seguimos con Orlando.